Vamos a recibir al economista Juan Garzón de la República Argentina, jefe de IERAL, Fundación Mediterránea. Vamos a hablar de la situación actual de Argentina y de las repercusiones que están generando en este momento, a pocos minutos de realizadas las mismas por parte del presidente Macri y del ministro de Economía. Entre otras cosas, se anunció que se van a eliminar algunos ministerios y también confirmó que van a estar existiendo modificaciones en lo que tiene que ver a retenciones. Vamos a hablar de este tema. Como decíamos, vamos a recibir ya al economista Juan Garzón. Juan, ¿qué tal? Buenos días. El gusto de recibirlo hasta ahora aquí en Carve. Obviamente que en Uruguay estamos siguiendo con mucha atención toda la situación de Argentina. ¿Cómo está visualizando, antes de hablar un poco de lo que han sido los anuncios que ha hecho el ministro de Economía y el presidente Macri, cómo está visualizando en este momento la situación? Buenos días y gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buen día. Un gusto, saludos a toda la audiencia. Mira, la verdad que estamos por ahora viendo las repercusiones de los anuncios que acaba de hacer el ministro de Finanzas, de Economía. Estamos en horas cruciales para ver si el gobierno logra recuperar la confianza perdida, si logra estabilizar la macroeconomía. El país se ha quedado sin acceso a financiamiento, así que tiene que llevar adelante un proceso de ajuste ahora muy importante. Y bueno, lo que estamos evaluando es sobre qué partidas de gastos y de ingresos se va a basar ese ajuste, ¿no? Por ahora, lo más concreto y más vinculado al agro, a la agroindustria, es una suba en las retenciones. En realidad es para todos los productos, pero en el caso del complejo sojero, la incidencia va a ser mayor, ¿no? En el caso de la soja, el aceite de soja, la harina de soja. Así hay que ver ahora cómo el sector agroindustrial, los exportadores, asimilan este nuevo impuesto y cómo quienes financian al país, en particular el Fondo Monetario Internacional, qué evaluación hacen ellos del programa financiero que acaba de presentar el ministro, es decir, cómo va a ir cerrando las cuentas este año y el año que viene, ¿no? Claro. Garzón, en el caso de la soja, el programa de baja de retención que había planteado en su momento Macri ya había tenido alguna reducción. Estaba previsto para, si no me equivoco, diciembre de 2019, una nueva baja en lo que era el porcentaje de detracciones. ¿En cuánto queda ahora la detracción para la soja? Mira, ahora estamos haciendo los cálculos porque ha cambiado la forma de aplicar el Claro, impuesto. no es Antes se porcentual. aplicaba con... Claro, ahora va a tener dos componentes. En el caso de los productos del complejo sojero, lo que yo he podido evaluar hasta hace un ratito, va a tener dos componentes, un porcentaje del 18% sobre precios FOB de exportación, más entre 3 y 4 dólares, entre 3 y 4 pesos por dólar exportado. Digo entre 3 y 4 porque no tengo claro todavía si aceite, harina va a pagar 3 o 4 pesos. Pero ese segundo componente de la forma de estructurar el impuesto le agrega, sería equivalente hoy entre 8 y 10 puntos porcentuales más. Es decir, que el complejo va a estar grabado, digamos, sumando las dos cosas a una tasa de entre el 26 y el 28%, más o menos, Ujú. si estoy haciendo bien los cálculos, ¿no? Entre el Claro. 26 y 28%, una alícuota superior a la que estaba teniendo por estos días, ¿no? Hay que recordar que la soja estaba pagando 25,5 en septiembre y sus derivados 23%. O sea Claro. que con este cambio me parece que se le está agregando 2 puntos más, dos y medio más de impuesto, y se suspende ya completamente la baja, ¿no? El esquema hasta el día de hoy preveía una baja de medio punto porcentual en el impuesto. Entonces el cambio lo que hace son dos cosas: suspender esa baja y además le agrega, entiendo yo, unos puntos más de presión tributaria
al complejo que es el principal generador de divisas que tiene Argentina, y que por lo tanto es el que tiene más capacidad de recaudación en este impuesto tan particular que Argentina tiene desde hace varios años, ¿no? Claro, Garzón, y en el caso de la carne, donde, bueno, también antes de la llegada de Macri la carne también estaba agravada con detracciones, incluso se había llegado a suspender la exportación de carne por parte del gobierno en su momento de Sí. Cristina Fernández y de Néstor Kirchner. Para la carne, ¿qué se planteó? Mira, la carne ha tenido, como vos bien decías, en el gobierno anterior tenía un derecho de exportación del 15%, más otras intervenciones que sufría el mercado. Eso fue eliminado por el gobierno de Macri e incluso se empezó a beneficiar la cadena con un reintegro a la exportación, es decir, con una especie de promoción a las exportaciones de entre 3 y 4%. En el caso del reintegro la verdad que no he podido chequear si ha sido eliminado. La lógica sería que haya sido eliminado, es decir, que esta promoción que tenía hasta el día de ayer haya sido eliminada. Y lo que sí se ha agregado ahora es de vuelta un derecho de exportación, una retención, que yo entiendo que es a tipo de cambio de hoy, porque el porcentaje va a depender del tipo de cambio, pero hoy estaríamos hablando de 8% más o menos, es decir, un impuesto equivalente al 8% del valor de exportación, lo cual hay que ver cómo lo asimila la cadena, la carne bovina, que venía creciendo muy fuerte en exportaciones. Claro. Vamos a ver, yo creo que no va a frenar el impulso, porque hay una mejora de tipo de cambio. También hay que tener en cuenta que el tipo de cambio en Argentina subió mucho en los últimos meses, así que incluso con esta retención nueva, la cadena me parece que va a estar mejor que hace 4 meses. O sea, 3-4 meses. Bien, 8% sería lo que se está planteando para la Sí. carne, y se vuelve a aquel sistema de los ROE donde el exportador tenía que solicitar un permiso de exportación, ¿o no? No, eso entiendo que no. No, a ver, el gobierno de Macri ha sido un gobierno diferente al anterior en cuanto al tratamiento hacia sus sectores exportadores, agroexportadores, y ha ido eliminando todo ese tipo de intervenciones, regulaciones. En este caso me parece que lamentablemente ha tenido que ir en contra de lo que eran sus principios y volver a aplicar este impuesto a la exportación frente a una necesidad, una urgencia fiscal en un contexto donde Argentina se quedó sin financiamiento para su déficit fiscal. Así que me parece que no es que ha cambiado y hemos vuelto a la política de fuerte desincentivo a todas nuestras exportaciones, sino acá, bueno, hay una necesidad de recaudar, y como el tipo de cambio subió mucho en los últimos meses, bueno, el gobierno considera que el sector exportador es el que está en mejores condiciones de afrontar un esfuerzo impositivo mayor. Claro. En el caso de la Fundación Mediterránea, de la cual usted es el economista jefe, es una fundación que desde ya hace unos cuantos años, 1977, trabaja en lo que es el análisis de la realidad económica de Argentina y también de Latinoamérica, para situar un poco a los oyentes de las características rápidamente que tiene la fundación. Garzón, ¿cree que estas medidas son suficientes? En este momento estamos mirando el tipo de cambio aquí en el monitor del estudio de la radio en Argentina, y está el cambio 38,50. ¿Son suficientes estas medidas para salir del paso, para solucionar la situación? Mira, desde el punto de vista financiero, lo poco que yo he podido evaluar y que he podido conversar hace un rato con algunos colegas, el programa financiero que está ofreciendo el gobierno a sus acreedores externos luce interesante, luce sólido. Veremos cómo reacciona el sector productivo, digamos, al nuevo escenario, cómo reacciona la economía en general, la confianza. Hay que pensar que Argentina está en recesión, y una profundización
de esa recesión, una profundización importante de esa recesión complicaría el programa financiero que acaba de anunciar el ministro. Entonces, en la medida que se logre estabilizar tipo de cambio, que la recesión no se profundice tanto de la mano de expectativas de que Argentina va a poder cerrar sus cuentas públicas, ¿no? Que va a ser aprobado el presupuesto, por ejemplo, algo que es muy crítico en las próximas semanas, que se tiene que discutir. Me parece que podemos haber tocado fondo y podemos estar viendo el inicio de un proceso de recuperación, ojalá, ¿no? Claro. Están por un lado, Garzón, las medidas económicas, recién repasábamos algunas de ellas, las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, pero también está en el plano político la posición y la fortaleza que tenga en este caso el presidente Macri y su equipo. Desde el punto de vista político, ¿cómo lo ve hoy a Macri? Bueno, está por supuesto golpeado. Él creo que había sido muy optimista en cuanto a sus promesas y su discurso en relación a cómo iba a ir solucionando los problemas que tenía la economía argentina. Muchos de esos problemas no los ha podido corregir, en particular lo que es el tema inflacionario, y eso ha desgastado obviamente su imagen pública. Hay que recordar que el gobierno de Macri no tiene mayoría en el Congreso, por lo tanto depende de alianzas y de sus relaciones con otros partidos de la oposición para poder sacar adelante leyes importantes. Y bueno, una que se viene, que yo comentaba hace un ratito, es la ley de presupuesto 2019, donde todos estos cambios van a tener que ser aprobados, ¿no? Claro. La última, Garzón, recién hablábamos de lo que es la Fundación Mediterránea, que trabaja sobre la realidad económica de Argentina, pero también ustedes en el instituto analizan la situación en Latinoamérica. Nosotros Sí. comentábamos en el comienzo del programa, aquí en Uruguay seguimos con mucha atención la evolución de Argentina, pero también miramos lo que ocurre en Brasil, al real por encima de los $4, y en otras economías emergentes. ¿Cómo ve el contexto regional en general? Bueno, yo creo que hay como ¿Tienen algún dos estudio o ustedes tres. hechos, perdón, Garzón, ¿tienen algún Sí, estudio hecho con respecto, por ejemplo, a lo que es Uruguay particularmente? particularmente estudios por países no tenemos, lo que sí tenemos una mirada, un seguimiento permanente de la coyuntura, de la dinámica económica de los vecinos. En el caso de Argentina y particularmente del interior productivo de Argentina, miramos mucho Brasil. Brasil es un destino clave para muchas exportaciones industriales, por ejemplo, de Argentina. Y por supuesto que también otros países de la región. Y bueno, ahí se nota al menos, yo diría, tres bloques distintos, ¿no? Países que están en una situación económica, financiera muy sólida, como puede ser Chile, Perú, Colombia. Después Venezuela, que sería un grupo de un solo actor, con todos los problemas que está teniendo lamentablemente. Y después en un tercer grupo, bueno, Brasil, Argentina, Uruguay, países que están con algunas dificultades, que les está costando sostener procesos de crecimiento, cada uno con sus problemas puntuales, ¿no? Argentina y Brasil están compartiendo, además de una situación económica difícil, un problema político, ¿no? En Argentina está avanzando también algo que ha mencionado el presidente Macri hoy en su discurso, es el tema de la causas de corrupción Ujú. muy importantes vinculadas al gobierno anterior, que afectan a muchas empresas, sobre todo el sector de la construcción, en un proceso muy parecido al Lava Jato de Brasil, que eso está afectando también la economía argentina, porque estamos hablando de las grandes constructoras del país, que están siendo acusadas de cohecho, de coimas. Así que en ese sentido
muy preocupados por la dinámica de nuestro socio mayor del Mercosur, el caso de Brasil, que ha sido siempre muy importante para nuestros procesos de recuperación o para nuestros procesos de caída, ¿no? Hemos sentido siempre mucho la influencia de Brasil, así que estamos con un ojo sobre todo en ese país.